tardes, compis, ¿cómo estáis? Bueno, como comenté, os quería compartir este vídeo que trata sobre mi experiencia personal en la UNED, cómo llegué a decidirme a estudiar, en qué situación me encontraba, y al final del vídeo os voy a compartir algunas recomendaciones que creo que son importantes. No profundizaré en algunos temas, pero que hablaré de ellos en otro vídeo. ¿Por qué psicología? Vale. Para responder a esa pregunta debemos retroceder bastante. Estamos hablando de una niña muy tímida que no hablaba en clase ni con sus compañeros, y a raíz de sufrir acoso escolar durante toda su niñez y toda su adolescencia, se fue alejando cada vez más, y eso le hizo ver la vida desde otro punto de vista que no era como el de la mayoría. Hasta ese momento no había encontrado a ningún niño o niña con quien poder hablar de cosas más profundas. Por eso se relacionaba con personas más mayores que ella. Se cuestionaba todo, y mientras otros niños jugaban, pues ella se preguntaba cosas como ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? Así que la psicología y yo tenemos una historia agridulce, pero básicamente la psicología lo es todo para mí, es lo que soy. Cuando decidí que quería ser psicóloga, siempre he querido ser psicóloga, aunque por entonces no era consciente de ello. Lo que siempre he tenido claro es que quiero y quería ayudar a personas, aunque fuese solo una. No quería que nadie sintiera ese dolor y ese vacío que por entonces sentía. Cuando decidí estudiar psicología y por qué. Fue hace 2 años cuando lo dije en voz alta, quiero ser psicóloga, pero no fue hasta hace 4 años cuando llegué a Holanda, cuando toqué fondo. Antes de venir a Holanda dejé una relación tóxica en la que estaba en España, el cual duró un par de años. Había creado una dependencia emocional muy grande y justamente apareció el COVID 2 meses después de que llegase a Holanda. Empezaron a darme ataques de pánico porque me encontraba en una situación en la que nunca antes había estado. Me encontraba encerrada en una habitación, lejos de mi familia y de mis amigas. Y aunque hubiese venido a Holanda con un grupo de compañeros, me sentía completamente sola. Empecé a ir a terapia porque los ataques no se iban, y había creado un miedo que no lo podía controlar. Estaba totalmente fuera de control. Estuve un año entero con esos ataques, pero poco a poco, con tiempo, se fueron yendo. Hoy en día sigo con ansiedad en casos puntuales, pero esta vez soy yo quien controla el miedo y no al revés. Y a partir de ese momento en el que yo me sentía más estable y con el apoyo de mi pareja, decidí estudiar psicología. Supe que en un futuro podía ayudar a otras personas que están pasando por la misma situación por la que pasé yo. Si hoy estoy sentada aquí es por el gran trabajo interno personal que he hecho, porque dejé de escuchar la negatividad que tenía a mi alrededor y me marqué un objetivo claro. Y lo más importante es el gran amor que le tengo a la psicología, y por fin creo en mí misma. En el pasado escuché muchas veces: no sirves para estudiar, no vas a terminar ni la ESO, psicología no tiene futuro, si no es que trabajas para recursos humanos. Si alguna vez habéis escuchado ese tipo de cosas, debéis saber que esas críticas no van directamente hacia vosotros. Esas personas están hablando de sus propias limitaciones, que lo proyectan sobre vosotros. Y recordar que las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, no los demás, no la opinión de los demás. Mi experiencia en la UNED. La UNED está pensada para las personas que tengan otras obligaciones, ya sea por el trabajo o por sus hijos, para poder compaginar todo. Actualmente estoy cursando el segundo curso. Al principio fue
un poco duro. En la primera convocatoria del año pasado suspendí todos los exámenes y en la segunda lo aprobé todo. En la UNED he aprendido que vale más ser constante que dejarlo todo para los últimos meses. Quiero decir, cuando empieces podrás pensar que aún tienes mucho tiempo, que tienes 4 meses para estudiar antes del examen, pero el tiempo va volando. No considero que las asignaturas sean muy difíciles, que sean imposibles, pero sí que tienen bastante contenido. Entonces hay que organizarse muy bien y tener un plan de estudios. Y no creo que haya que elegir las asignaturas por su grado de dificultad, sino teniendo en cuenta el tiempo que tengas disponible para poder estudiar. Si eres nuevo o nueva, debes saber que una parte importante para poder aprobar el examen es estudiar el temario, obviamente, pero luego hay una segunda parte que es la estrategia. Los exámenes son tipo test y los errores restan, pero son cosas que irás viendo con el tiempo. Te conocerás a ti mismo o a ti misma como estudiante. Disculpad que me he quedado con sed. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, preguntármela aquí abajo en el chat. Adiós.